5. El domingo pasado predicamos acerca de las tempestades, ¿no? Que están unos versículos antes, el versículo 4, del 35 al 41. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a entrar para que podamos entender, hacer un resumen de lo que hemos hablado el domingo, ¿no? El domingo dijimos que a veces nosotros nos tomamos las tormentas muy personales y pensamos que todo el universo está conspirando en contra de nosotros, ¿no? Como que todo nos sale mal, todo lo que queremos emprender, todo lo que queremos hacer, ¿no? Y hablábamos de ese viaje que hicieron los discípulos con Jesús, cuando Jesús le dijo: crucemos al otro lado, pasemos del otro lado del mar, ¿no? Y que el agravante era la noche, y en medio de esa noche se levantó una gran tempestad. Pero la Biblia dice que no solamente estaba la barca donde estaba Jesús y sus discípulos, sino que había muchas otras barcas. Pero la diferencia es que a veces nosotros, como los discípulos, tomamos la tormenta como algo personal. Y la tormenta simplemente es una oposición a lo que Dios tiene preparado más adelante, porque no se trata de nosotros. A veces no se trata de lo que como nosotros estamos o de lo que nosotros queremos hacer, sino se trata de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Cuando los discípulos estaban cruzando con Jesús en la barca, dice la Biblia que ya era de noche, que se levanta una tempestad y que lo que tenía que estar cuidando, que era Jesús, estaba durmiendo, ¿no? Lo despiertan y le dicen: ¿que no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta, eleva sus manos y le ordena al viento y al mar que enmudezca, ¿no? Y dice que se hizo una gran bonanza. Y que cruzaron al otro lado. Ahora sí comenzamos el desarrollo de la prédica de hoy. Capítulo 5, verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar, o sea, ya habían cruzado a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus entornos. Al entrar en la barca, él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si nosotros vemos la historia acá, vemos a un endemoniado que se convierte en predicador. No me hizo acordar de la película de Mendigo a Millonario, ¿no? Una persona que estaba en un estado, y de repente, cuando Jesús
cambia de estado, cambia de posición, cambia de lugar, cambia de pensamiento, ¿no? Una persona que, en los primeros versículos que leímos, cuando Jesús llega del otro lado, se encuentra con una persona que estaba totalmente fuera de sí, un endemoniado. Y al final de los capítulos, de los versículos de esta historia, lo encontramos que quiere seguir a Jesús y que después Jesús lo manda a Decápolis a predicar. O sea que una persona que cambia de estado, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, somos los mismos o volvimos a ser lo mismo una vez que Jesús se nos presentó. Siempre que Jesús entra en un lugar, toca una vida, ninguna de las vidas son iguales. Todas son transformadas y cambiadas. Todas son de una u otra manera sacadas de un lugar y puesto en otro por Dios. La Biblia dice en primer lugar que este hombre que se le acerca vino de los sepulcros. ¿Saben qué? Para que podamos entrar un poquito en la historia, Decápolis, ¿no? la ciudad de Gadara, era una ciudad prácticamente griega. Tenía la cultura griega, tenían dioses griegos, por eso era muy común que la gente de aquel lugar quería hacerlo. Jamás vas a ver un lugar o una ciudad judía donde un judío quería cerdo porque es un animal inmundo. Por eso habla la Biblia que en ese lugar había gente que criaba cerdo. Entonces, en ese lugar donde nadie quiere ir, ¿sí? Donde ningún judío iba a pisar, es ahí donde Jesús llevaba a sus discípulos. Por eso dijimos el otro día, no tomes la tormenta como algo personal, porque no se trata de vos. ¿Sí? A veces pensamos que todo es porque todo el universo conspira en contra de nosotros. No, la tormenta no se trata de nosotros, la tormenta se trata de lo que Dios quiere hacer a través de vos. Ahora imaginemos esta situación, ¿no? Una vez lo ilustramos acá, ¿no? Pero tenemos a Jesús cruzando con los discípulos el mar que se va al lugar de Gadara, a Decápolis, ¿no? En ese lugar, cuando apenas la barca estacionaba, no puedo decir así que estacionaba, pero estacionaba, llegaba a la orilla, dice la Biblia que apenas Jesús bajó de la orilla, vino a él uno de los sepulcros corriendo. Entonces vos imagínate que esa tormenta que se levantó en medio del mar era la oposición, toda esta legión de demonios soplando para que la barca no llegara nunca a ese lugar y que no haya liberación. Porque donde Jesús pisaba, ¿sí? La luz era tan fuerte que las tinieblas tenían que retroceder. Cuando Jesús llega a ese lugar con sus discípulos, después de haber pasado la tormenta y todo lo demás, baja un pie de la barca y dice que llega uno a él que venía de los sepulcros. ¿Saben que los sepulcros es un lugar de muerte? De ahí venía este hombre. Venía de un lugar de muerte, de un lugar donde nadie quiere estar. Un lugar donde solo lo que encontrás es muerte. Nosotros podemos ir al cementerio y vamos a ver que hay sociedades, la sociedad francesa, la sociedad italiana, que vos ves qué linda tumba que hay. Pero no deja de ser, por más lindo que sea, no deja de ser un lugar de muerte. Porque lo único que vas a encontrar ahí es muerte. Desolación, agonía, tristeza, gente que va al lugar, que va a sufrir, ¿no? Que está pasando un proceso de duelo. Pero no encontrás otra cosa, que este hombre vivía una situación caótica, porque la Biblia dice que estaba en el lugar de los sepulcros, un lugar de muerte. Y saben que ayer me acordaba de Ciro, ¿no? Porque una de las frases que dijo Ciro cuando estaba predicando acá, dijo: vos podés estar en la iglesia, pero en tu mente todavía está la oscuridad del pasado, algo así dijo, ¿no? En tu mente todavía tenés la oscuridad de tu pasado. Y es verdad. Nosotros podemos estar acá, hoy acá en la iglesia, pero ¿cuántas veces hemos estado en un lugar de sepulcro? ¿Cuántas veces estamos acá o estamos en casa y estamos bien, aparentemente, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y emociones están en un lugar de muerte, en un lugar de sepulcro? ¿A cuántos de acá, en más de una ocasión, se les pasó simplemente el pensamiento de decir: no quiero existir más? O que se termine esto, que acabe esta situación. Nos encontramos con hombres en la Biblia como Elías, que deseó morirse. Un hombre que fue usado por Dios, que en un momento
pensamientos estuvieron en un lugar de sepulcro. Nos encontramos con Jeremías, un profeta de Dios, ¿sí? Un profeta de Dios que en el capítulo 20, versículo 19, perdón, verso 20 en adelante, él empieza a hablar con Dios y en un momento dice: maldigo el día en que nací. ¿Cómo no me morí en el vientre de mi madre? Maldigo a la persona que fue y le dio aviso a mi papá: tuviste un varón. Fíjate la condición en la que se encontraba este profeta. Un hombre de Dios, un hombre que abría la boca para ejercer un juicio de Dios. Todos los que estamos acá, aunque vos me digas que no, en algún momento entramos en ese túnel oscuro de una depresión. En algún momento se nos cruzó por la cabeza de decir: ¿y si no vivo más? ¿Y si se termina todo este sufrimiento? Porque pensamos que dejando de existir se termina el sufrimiento. Este hombre vino de los sepulcros, del lugar de muerte, vino hasta donde estaba Jesús. La Biblia no dice que Jesús fue hacia él. Sí, si bien la idea de Jesús para cruzar al otro lado sabía dónde tenía que ir, pero la Biblia no dice que tenía que ir que el Jesús iba para él. Fue este hombre quien se lo encontró. Saben que nosotros somos personas tripartitas: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Como la Trinidad de Dios, no Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos tres. En nuestra alma, nuestra parte almática, se encuentran tres cosas, que es nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar y de comprender y entender que nos diferencia de todo ser creado, ¿sí? No sos un animal, sos una persona. Tu raciocinio, tu capacidad de razonar, de pensar, de ejecutar una idea, te lo da. Esa es parte de tu alma. Tus emociones, todas tus emociones buenas, hay emociones buenas, positivas, negativas y neutras, pero todo tu esquema emocional se encuentra en el alma, y tu voluntad, tu forma, lo que te acciona. Eso es lo que está en el alma, ¿no? Tu raciocinio, tus emociones y tu voluntad. En el original, la idea original de Dios en el huerto del Edén fue que el espíritu, que es el dueño, manejara el mayordomo, que es el alma, y el alma diera las instrucciones a la voluntad. Cuando entra el pecado original en el Adán, lo que hace el diablo es anular tu raciocinio, manejar tus emociones, o sea, dañar tus emociones, y maneja tu voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice: el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. Al contrario, hago el mal que no quiero, pero lo termino haciendo. Ahora, decime una cosa: cuando vos o yo nos metimos en esos lugares oscuros, ¿no fue porque nuestras emociones estaban rotas? ¿No fue por algo que nos pasó, algo que nos dijeron, algo que nos ocurrió y de repente anuló nuestra capacidad de razonar? Porque como hijos de Dios no podemos pensar en querer desaparecer, querer morir. Pero sin embargo se nos vienen esos pensamientos, esas emociones de decir: ¿y si me muero ahora qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, cuando vienen esos pensamientos, porque algo en nuestras emociones está tumbado. Yo no sé qué le habrá pasado al Gadareno, no sé qué le ocurrió a este hombre, pero la Biblia dice que vino del lugar de los sepulcros. Y no solamente eso, sino que la Biblia también dice y cuenta una condición de este hombre, que dice que andaba por los montes y por los sepulcros dando voces y con piedra lastimándose a sí mismo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que se auto-boicotean? Se lastiman a sí mismos, se dañan a sí mismos. No andamos como locos en los sepulcros ni por cualquier lado dando vueltas. ¿Saben que cada vez que nosotros hablamos de una campaña evangelística, ¿no? y el otro día hablábamos un poco con los hermanos que trabajaron en la liberación, el 90% de las personas que pasan y están endemoniadas son cristianos evangélicos? Habían aceptado al Señor en su
nuestro corazón. ¿Qué pasó? No es que solo el 10% de todos ellos son nuevos que aceptan al Señor en ese momento. La gran mayoría, incluso, fue gente que ha servido a Dios, que ha trabajado en la obra, que ha conocido la gracia de Dios, pero de repente entran en un estado donde abren puertas para que toda la oscuridad pueda entrar. Para que todo lo que estaba, porque si nosotros dejamos que Satanás dañe nuestras emociones, empezamos a abrir puertas. No vamos a estar endemoniados, pero sí podemos estar depresivos. No estamos endemoniados, pero sí tenemos ataque de pánico. No estamos endemoniados, pero sí hay ataque de ansiedad. Tenemos un trastorno de ansiedad. No estamos endemoniados, pero no podemos dejar de consumir ciertas cosas que las redes sociales nos habilitan. No estamos endemoniados, pero de vez en cuando estamos solos y no podemos dormir en la noche, pensamos en la muerte. Pensamos en desaparecer. No tenemos ganas de hacer algo. No nos activamos. Esos pensamientos recurrentes invaden todo nuestro ser y nuestro corazón y nos dejan estacionados en un lugar donde no es el correcto. Esos pensamientos, y cuando estamos endemoniados, pero tenemos a alguien que nos perturba constantemente, que si pasa esto, y si baja los brazos, no vale la pena seguir. No vale la pena seguir luchando. ¿No? Nuestras emociones están siendo bombardeadas por todos lados. Es el campo de batalla. Ponle la mano en la cabeza. Es tu campo de batalla. Es tu campo de batalla. Ese es el lugar ahí donde el diablo está constantemente tratando de meter un pensamiento y que ese pensamiento sea el recurrente y que te acompañe durante todo el día. En psicología se trabaja el pensamiento recurrente. El pensamiento recurrente es aquel que te levantás y viene y te dice, no servís para nada. Entonces, todo el día, ese pensamiento se va a instalar y va a decir, buen día, Janet, soy tu pensamiento recurrente. Vengo a acompañarte. Te vengo a decir que desde hoy hasta la noche te voy a acompañar todo el día. Y capaz que esta noche no te deje dormir, ¿Vieron el meme del cerebro que está ahí, bueno, ahí te dice, ¿te dormiste? Sí, bueno, te vas a acordar algo y quedaste así con lo... Bueno, ese es el pensamiento recurrente. Eso es lo que no te deja dormir. Y los pensamientos tienen que estar guardados y sujetados a la obediencia de Cristo. No estamos endemoniados, pero estamos en un lugar de sepultos. El Gadareno estaba en esta condición. Se golpeaba a sí mismo. ¿Saben que en la antigüedad el flagelo o el autoflagelo era lo que lo hacía la Iglesia Católica? Cuando un cura, sí, porque tanto los curas como la monja no tenían entonces el celibato, pero entregaban sus votos al Señor. Entonces cuando venía un pensamiento que para ellos era vulgar, cochino y todo lo demás, se autoflagelaban. Los curas tenían cinturones con púas para adentro. Entonces cuando venía un pensamiento así, ajustaban el cinto y las púas estaban. ¿Por qué? Porque pensaba, la iglesia católica pensaba que el dolor inhibía esos pensamientos, ¿no? O tenían los famosos látigos con punta, ¿no? Entonces, y se daban por todos lados. Porque pensaban, vuelvo a repetir, que el dolor físico inhibía sus pensamientos. Y si vos te pones a pensar, y decís, vale, vos estás pensando en algo, de repente te quemaste el dedo, que vas a estar, no pensás en nada. Pero después el dolor se va y los pensamientos vuelven. ¿Entendés? Porque el que maneja los pensamientos es Dios. Por eso Pablo cuando le escribe a los filipenses dice, en esto pensá. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo de buen nombre, si algo digno de alabanza. En esto pensar. Por eso después Pablo dice, lo que aprendiste, lo que recibiste y todo lo de mí, esto hacé. Pero la Biblia cuenta que este hombre estaba en lugar de sepulcro. Mira lo que te sabe decir, tenés que ser libre.
la ocasión, le habían puesto cadenas, grillos, pero dice que rompía las cadenas y dice la Biblia, la palabra, desmenuzaba los grillos. Los hacía pedazos, nadie podía detenerlo. Lo habían querido tener ahí y nadie lo podía tener. Este hombre de una u otra manera sacaba fuerza sobrenatural, rompía todo y andaba gritando como loco desquiciado por los montes y por los sepulcros. Nadie lo podía detener. Yo quiero decirte una cosa, si Dios no obra hoy en tu vida, en esta noche, nadie va a poder modificarte. Nadie va a poder cambiar tu manera de pensar si Dios no empieza a destrabar y a ordenar tus emociones y tus pensamientos. Nadie. Porque a veces hay cosas que hemos heredado y a veces hay cosas que hemos adquirido. Tenés conocimiento, sabés que Dios te ama, sabés que Dios está al lado tuyo, pero a veces tanto el dolor, tanta la soledad, tanta la impotencia, tanta la injusticia, que a veces nosotros creemos que vivimos, que esos pensamientos invaden nuestras emociones y la dañan. Y a veces las emociones se manifiestan de una u otra manera y no sabemos cómo controlarla. No tenemos una inteligencia, nos pasa algo, lloramos, nos queremos ir, queremos abandonar todo, queremos dejar la familia, pensamos en muerte, ¿no? Porque no tenemos un buen manejo de esas emociones, no las podemos controlar, se nos escapan. El cerebro empieza a mandar información, y empiezan a activarse. Se activan todo lo que llama los neurotransmisores. Cuando nosotros estamos en peligro, el cerebro nos manejamos acá con algo que se llama amígdala, que hacen como un cortocircuito y mandan información al cuerpo, ¿no? Uno de esos neurotransmisores es el cortisol. El cortisol es lo que te mantiene alerta en momentos de crisis, ¿no? Es lo que te activa. El cortisol está ahí para decirte, para marcarte el peligro, para darte ese golpe de electroshock, para marcarte que algo está mal. Pero cuando tenemos una sobredosis de cortisol, entramos en un pico de estrés. No podemos dormir. Los pensamientos nos invaden. Nos hinchamos, el cuerpo se hincha. No estás gordo. Es una sobredosis de cortisol. Sí. Pero cuando estás en ese estado, estás en un estado de alerta, te acostás a dormir y temblás. Estás ahí instantáneamente se te abren los ojos, estás en un estado de alerta. El dolor activa el cortisol. Cuando vos sentís que algo es injusto, que esto no te lo merecías, que esto que estás viviendo no te lo merecías, que es culpa del otro. Y ese otro o esa otra, capaz que es la persona que vos amás, ¿no? Y vos decís, no, esto no me lo merecía. Entonces el dolor activa el cortisol y te mantiene en un estado de ahí de alerta, de dolor, de un dolor continuo, de un dolor que, escuchame, un dolor que no te da tregua, un dolor que no te deja dormir, un dolor que cuando viene ese pensamiento a la cabeza, ya enseguida activó todo lo que no querías que active. Y no estás endemoniado, pero perdiste tu identidad. Porque saben que cuando Jesús se le acerca, él cuando le dice, mejor dicho, los demonios se le acercan, entonces Jesús le dice, ¿quién eres? No le preguntó al demonio, le preguntó al gadareno. Porque ya los demonios ya se habían manifestado. Él le preguntó al gadareno quién eres. Y él le dijo, somos legión. Cuando todo eso entra en tu cabeza, perdemos identidad de quién somos. Ya dejó de llamarse Juan, Andrés, Pedro. Ahora se llamaba legión, ya no era él. Perdió identidad. ¿Y sabes qué? Cuando tus emociones son dañadas, el diablo lo que quiere hacer es que vos pierdas la identidad que tenés en Cristo. Porque si vos entendés que tenés identidad en Cristo y que sos hija y sos hijo, tenés autoridad en el nombre de Jesús para reprender todos esos pensamientos, todas esas emociones que están dando vuelta y equilibrarla, y que tomen curso y dominio en el propósito y voluntad de Dios. Que se alineen
bien, al propósito y a la voluntad de Dios. Porque si no, nuestras emociones son como una caja de fuegos artificiales que cuando las prendes no sabes para qué lado va a disparar. A nosotros cuando yo era chico nos gustaba jugar, tirábamos los juegos, ¿no? Las cañitas voladoras cortándole la maderita. Entonces cuando vos la prendías no sabías para qué lado disparaba. Era una suerte de ruleta, ¿no? Vos estabas ahí, estábamos todos los amigos alrededor y a alguno le iba a pegar. A alguno se le iba a dar, ¿no? Porque sale disparando, sabe para dónde va. Y a veces nuestras emociones son así. Vos lo ves a la persona que está bien, pero prenderle la mecha, no sabes con qué te va a salir. ¿A dónde va a salir disparada? ¿Cómo te va a contestar? Porque es una cañita voladora sin la dirección, ¿no? Una vez, no sé si los más viejos se acuerdan, cuando hicimos, creo que uno de los pesebres, los primeros pesebres que estábamos acá en la plaza del cementerio, que no sé si Isaías o Bruno era lo que tenían que prender los fuegos artificiales. Yo estaba por allá, yo estaba acá. Prendieron los fuegos artificiales y se cae. Yo lo veo cuando se cae el coso. Hacen una de las bombas de ¡pum! Acá me la dio. Una puya así tenía la panza. Pero no sé, fue un acto de suerte eso, pero justo yo lo veo haciendo lejos que se cae. No, así venía como parecía de película, ¿no? Para mí me pasaba. Acá, ¡pum! Acá la panza me la dio. Para todo que tenía panza, también yo, imagínate. No, apoya así. Y a veces pasa así. A veces pensamos que estamos bien firmes, pero falta que alguien nos prenda la mecha para que explotemos para cualquier lado. Para cualquier lado. A veces estás bien con el otro, pero, y decime si no, basta solo un pensamiento para que arranque en quinto. Porque ese pensamiento te hizo recordar el dolor. Ese pensamiento te hizo volver a un lugar que no querés estar. A un lugar de muerte, de dolor, de angustia, de tristeza, de soledad. Un lugar que no se lo deseas a nadie. Un lugar de sepulcro, donde estaba el Gadareno. El lugar donde perdiste la identidad. El lugar donde sentiste que nadie te entendió. Que nadie comprendió tu dolor, que nadie se puso en tus zapatos, que nadie fue empático con vos. Un lugar donde sentiste que el otro te juzgó en vez de ayudarte, o elevó un prejuicio sobre tu vida en vez de extenderte una mano. Porque es fácil criticar al otro y decirle, mirá, pero nena, tu opción de estar, levantate de ese lugar, salir de ese lugar. Pero a veces no se trata de poder. No se trata de querer, se trata de poder. Y a veces no se puede. A veces no se puede. Nosotros tenemos esa cultura, ¿no? Que decimos, no, si vos querés, podés. Si vos querés, podés. No, a veces querés. Pero no podés. No tenés la fuerza, las herramientas para salir de ese proceso de duelo, de dolor. No conseguís el cómo. Pero el Gadareno, en toda su locura, los demonios los llevaron, pudo manejar su voluntad en el último, quizás la última oportunidad de su vida. Porque el Gadareno llevó a los demonios a Jesús. Y los demonios cuando vieron a Jesús dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Los discípulos no lo conocían al Gadareno, los demonios conocían a Jesús. Los discípulos no sabían quién era el loquito que estaba dando vuelta. Pero los demonios sabían quién era Jesús. Que no te conozcan, pero que el infierno tiemble cuando te acerques a la tiniebla. Que no sepan tu nombre, pero cuando pases por un endemoniado, que el demonio sepa quién sos y sepa qué es lo que importás. Sepa cuál es tu fuente, cuál es tu esencia. Que tu luz alumbre en esa oscuridad. Ponete de pie, por favor. Y me mata los últimos versículos, ¿no? Cuando este hombre
ya una vez libre, los demonios estaban flotando ahí en el mar junto con los cerdos. Dice que si quieres subir a la barca, ahora quiero que entiendan esto, porque cuando Jesús liberó al Gadareno, se volvió a subir a la barca. Simplemente cruzó del otro lado. Por eso te digo, no tomes la tormenta como algo personal, tomala como parte del propósito de Dios en tu vida. Porque cuando Él terminó de liberar al Gadareno, volvió a subirse a la barca con sus discípulos. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. El tipo que estaba desnudo, gritando, lastimado, corriendo por ahí, lo ven ahora y dicen que el tipo estaba sentado. Yo me lo imagino en tipo plaza, sentado, cruzado de piernas, y lo ven apeinado, arregladito y en su juicio cabal, ¿no? Que alguien pasó y le dijo: hola, buen día, ¿cómo le va? En su juicio cabal. No lo podían entender, no podían creerlo. Dice, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el endemoniado, el ex endemoniado, entrando a la barca de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y predicale, andá y predicale. Contale, dice, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿No? Este endemoniado ahora era el anacondia del tiempo ese, ¿no? Ahora tenía que predicar. Todos los que estamos acá, ahora estamos vestiditos, perfumados, ¿sí? Bien arreglados, pero en algún momento estuvimos en ese lugar de sepulcro. Hay que contar cómo Jesús, cómo el Señor tuvo misericordia. Y misericordia es poner el corazón en la miseria del otro. Eso es misericordia. Poner el corazón en la miseria del otro. Y eso es lo que Jesús tiene en esta noche para vos. Él tiene misericordia. Viniste a la casa de misericordia, porque Él tiene la capacidad de poner su corazón sobre tu miseria. Él no te va a juzgar, no te va a señalar, no va a criticarte, no te va a decir, pero ¿cómo no tuviste fe en ese momento? No va a decirte de tus errores, ni de tus fracasos, ni de tu dolor. Va a tocar la fibra más íntima de tu ser. Se va a meter en los lugares de tu corazón donde ningún profesional lo puede hacer. Va a tocar las fibras tan íntimas que van a agarrar tus emociones y las va a empezar a ordenar una por una. Porque ese es el obrar de Dios a través del Espíritu Santo. Va a entrar Él al lugar de tu sepulcro y va a darte vida donde todos los demás vieron muerte. Él va a entrar a tu lugar de tu silencio y va a poner palabras para que lo puedas expresar. Porque a veces no estás endemoniado, hace falta liberarte, hace falta que el Espíritu Santo toque y pueda sacar esa angustia que está dentro. No es un demonio, es angustia, tus emociones están perturbadas. La culpa, el dolor, la tristeza, la soledad generan un lugar de muerte alrededor tuyo. El daño al otro. ¿Dónde está el rol del pueblo? Vamos, chicos, rápido.
Amén.